El senador Uribe Turbay encendió las redes anunciando que el Congreso había aprobado el impuesto a pensiones de más de 10 millones de pesos, pero el ministro de Hacienda tuvo que corregirle, pues el senador había votado por un proyecto que tasaba las de 13 millones en adelante. Enrique Tapias. Mónica, hasta hoy Colombia es el único país de América Latina que no grava las pensiones de alta gama. Por eso se entiende por qué se ataca el gravamen con mentiras de la oposición de derecha. El pasado martes fue radicada la ponencia de la reforma tributaria y en el caso del gravamen a las pensiones y salarios se aclaró en el texto que uno de los objetivos es la reducción de beneficios tributarios para personas jurídicas y naturales con altos ingresos. Lograr que a partir de cierto nivel de ingresos se incremente la tributación de las personas con altos ingresos. Para ello se tomó como referencia una persona natural que percibe ingresos por 10 millones de pesos mensuales o más. 2 días después de radicado este texto, el Centro Democrático entregaba información errónea a los medios de comunicación sobre el gravamen a salarios y pensiones. No es verdad que el impuesto sea para pensiones superiores a 10 millones de pesos. El impuesto que aquí se está poniendo es para pensiones superiores a 5.600.000 pesos. El ministro de Hacienda señaló que declaraciones como estas sirven para entregar cifras falsas a la opinión pública con el fin de desinformar. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces es totalmente equivocado, que dejen de mentir. El director de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional aseguró que más del 97.6% de los asalariados y pensionados no pagarán impuestos sobre sus ingresos. Corresponde a un porcentaje muy bajo de las personas, es el 1.2% en el caso de las pensiones y en el caso de los asalariados es el 2.4%. Entonces realmente son muy pocas personas. El Ministerio de Hacienda aclaró que Colombia es el único país de América Latina que no grava las pensiones y un impuesto a montos superiores a los 13 millones de pesos resulta beneficioso para los colombianos de menos ingresos. La reforma tributaria perdió 3 billones de pesos en su primer debate. El proyecto aprobado en comisiones económicas del Congreso no tiene sobretasa la renta del gas, ni días sin IVA, ni definidos los impuestos sobre el valor de las acciones. El pasado jueves, las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate la reforma tributaria y de los 96 artículos que tenía la ponencia debatida, quedaron 75 que pasarán a segundo debate. El gobierno dio un reversazo en algunos temas. Los 2 días sin IVA, que aunque nunca fueron incluidos en la ponencia que se discutió, serán descartados definitivamente, según lo anunció el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Fue una proposición que presentaron unos parlamentarios, pero después los componentes, de acuerdo con el presidente de la República, decidieron no incluir los días sin IVA. El análisis que hice la DIAN es que era inviable, saber qué productos nacionales estaban incluidos y de todas maneras tienen un costo fiscal. De la misma manera, el gobierno echó para atrás la sobretasa del 10% sobre renta al gas natural tras el impacto que este podría tener en la inflación. Pese a que el artículo fue aprobado, el gobierno confirmó que será retirado. En el caso de los productos que fueron incluidos, ahí se cometieron varios errores que vamos a eliminar. Entre otras cosas, muy importante, el gas. Otro de los cambios que hizo el gobierno en medio del primer debate fue la valoración del patrimonio de las empresas. Es decir, ya no se tendrá en cuenta el patrimonio como valor intrínseco de las acciones de las compañías, sino el valor histórico de la inversión. Según los ponentes de la reforma tributaria, se avecinan más cambios a la iniciativa en las reuniones que se retomarán de nuevo el próximo martes. Y es posible, pues, que tengamos nuevos cambios. Yo estoy seguro que los vamos a tener. Lo del valor intrínseco lo estamos puliendo. Otro de los ajustes fue la eliminación del impuesto del 10% a las exportaciones de oro, petróleo, gas y carbón. Sin embargo, se mantiene la sobretasa del 5% al impuesto de renta al sector energético. Asimismo, el gobierno cedió en el monto de recaudo, que no será de 25 billones, sino de 22 billones de pesos. La mayor parte de ese recaudo la asumirá el sector de hidrocarburos con cerca de 9 billones de pesos. La discusión de la reforma tributaria ha significado también su reconfección. 3 de sus máximas iniciales han sido modificadas, pero aunque se recaude menos de lo calculado por estas, la meta final sigue siendo la misma, de manera que se busca de dónde saldrán los nuevos fondos.
Hasta el momento el gobierno Petro, a través de su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha aceptado 3 modificaciones a la reforma tributaria: dividendos, ganancias ocasionales y alimentos ultraprocesados. Aún hay en curso discusiones que buscan modificar el régimen simple de tributación, y en términos de minería y crudo se está buscando permitir la deducibilidad de las regalías para cambiarse por una sobretasa de 5%. En el caso de dividendos se va a permitir un descuento del 19% del impuesto recibido, que quiere decir que en la práctica un pequeño accionista no va a pagar impuestos sobre dividendos. En el tema de dividendos se pasó de un máximo de 39% a 19%, es decir, la tarifa máxima será del 20% y de 60 millones de pesos hacia abajo será 0. En ganancia ocasional la tarifa máxima se tenía pensada también en 39% y ahora será de 15%, lo que se traducirá solamente en un incremento de 5 puntos. Compartiendo varias de las dimensiones en las cuales el gobierno ha propuesto que se mueva el estatuto tributario, me sigue pareciendo que es necesario que esas modificaciones se acompañen de una reducción a la tasa general de tributación de las empresas. Ese 35% sigue siendo alto en el contexto internacional. También habrá cambios en los alimentos ultraprocesados. Sobre ello, el ministro Campo dijo que se enfocarán para que este impuesto no recaiga a los productores pequeños como panaderías o tiendas. Pero estamos en la idea de simplificar sobre todo la lista para que sean solamente productos con ciertas características que afectan, digamos, la salud pública. También hay varios beneficios que se mantienen, como los relacionados con la ley de cine, libros, ciencia y tecnología. El recaudo de la tributaria está calculado en 25 millones de pesos y pese a que el gobierno Petro ha ido cediendo en varios temas, la orden es clara: el recaudo no puede bajar de ese tope. La discusión en el Congreso sobre el proyecto de reforma tributaria del gobierno es de tal intensidad y variedad de conceptos que aún se desconoce cuáles textos se salvarán de aquellos que se encuentran en la propuesta original. Juliana Ramírez. María Fernanda, no solo los congresistas están debatiendo el proyecto, han intervenido académicos, gremios, miembros de centros económicos de pensamiento y hasta ex viceministros de Hacienda que parecen actuar como lobistas. El esfuerzo de los gremios está concentrado en convencer al gobierno, sin ningún éxito hasta el momento, de que baje el monto de 25 billones de la reforma tributaria al menos a la mitad. Entre congresistas, academias, centros de pensamiento y exfuncionarios de Hacienda que parecen actuar como lobistas, cada dirigente gremial expuso sus peticiones y consecuencias de su sector para no perder sus beneficios tributarios. ¿Por qué no se genera un incentivo que sea que quienes hagan inversión en la producción agropecuaria del país tengan un impuesto de renta del 15%? Teniendo en cuenta el principio de progresividad, para renta nosotros estamos solicitando para la micro y pequeña un 20% y para la mediana empresa un 25%. El sector industrial y las aseguradoras mostraron preocupación por los cambios en ganancias ocasionales y en dividendos. Gravar los dividendos es gravar la inversión. No vemos y no existe ningún país en el cual la estrategia realmente de aumentar la inversión sea aumentar los dividendos. Es un error muy grande porque eso produce realmente, no que las compañías se vayan porque no se van, pero no crecen. Quienes reciben un seguro de vida quedarían gravados con la norma de la ganancia ocasional. Creemos que esa norma es injusta. Mientras los banqueros solicitaron que su sobretasa sea transitoria. Si se vuelve permanente, pues puede afectar, por ejemplo, temas como costo del crédito, como puede afectar también temas como el de accesos y las inversiones que estamos haciendo en digitalización. Los comerciantes expusieron que es un error quitar los días sin IVA, mientras los constructores piden que se les deje sus exenciones. Los días sin IVA le causan un gran beneficio a la economía. Es falso que solamente beneficia a personas de estratos altos. Hemos propuesto que se transformen hacia días sin IVA que solamente se apliquen a productos de fabricación nacional. Se deroga uno de los elementos que permiten construir la vivienda social. Lo que pretendemos o lo que estamos solicitando es que se vuelva a incorporar este instrumento, es una exención. Es la primera vez que la Central Unitaria de Trabajo CUT respalda una reforma tributaria. Y es que esta reforma sí atiende el criterio constitucional de que los impuestos deben ser progresivos, es decir, el que más tiene, más paga. Según FEDesarrollo, con la nueva tributaria, la tarifa efectiva de las empresas pequeñas podría subir 10 puntos porcentuales, para las medianas 16 puntos y para las grandes empresas 19 puntos porcentuales.